Crimen y Castigo es muchas cosas. Ha sido descrita como la mejor novela de todos los tiempos y ha inspirado a pensadores, autores y filósofos de todo el mundo, desde Kafka hasta Sartre. La novela sigue a un ex estudiante de Derecho de 23 años, llamado Raskolnikov. Es un joven muy inteligente, pero condenado a una profunda pobreza. Este ha publicado un artículo en el que argumenta que existen dos tipos de personas. Las personas ordinarias, que están sujetas a las normas sociales, la moralidad y el juicio de los demás, y las personas extraordinarias, que pueden ignorar la moralidad con seguridad y usar su liberación de estas restricciones para lograr grandes cosas. Un día, en su oscura y miserable habitación en San Petersburgo, Raskolnikov se da cuenta de que puede aliviar su pobreza, y al mismo tiempo, poner a prueba si realmente es un hombre extraordinario, asesinando a una despreciable anciana prestamista que se enriquece explotando la desesperación de los demás. Su plan es usar el dinero robado para ascender en la sociedad y llevar a cabo grandes actos de caridad. Llega a la conclusión de que, si puede seguir con su vida sin remordimientos después del asesinato, entonces debe ser un hombre extraordinario. Esta idea lo llena de emoción, así que asesina a la prestamista, pero también a su hermana, que se cruza en el camino y se convierte en testigo accidental. Sin embargo, apenas ha cometido el crimen, el miedo y la culpa comienzan a devorarlo. Se vuelve irritable y distante con su amigo Razumijin y su hermana Dunia. Se atormenta con la idea de que el inspector a cargo del caso, Porfirio Petrovich, pueda encontrar pruebas contra él. La paranoia y el terror lo consumen, y se siente aislado de la sociedad por su crimen, aunque nadie aún sabe que es el culpable. En medio de todo esto, conoce a Sonia, una prostituta, hija de un borracho con quien Raskolnikov había hablado en una taberna mientras planeaba el asesinato. Sonia es una presencia viva que lo desafía con su sola existencia. A pesar de estar en una situación mucho más difícil que la suya, es una persona de corazón puro. Después de varios encuentros con ella, Raskolnikov finalmente se derrumba y le confiesa su crimen. Sonia, entre lágrimas, lo abraza y le dice que lo ama por lo que es, pero que debe entregarse y aceptar el castigo que le dicten. Aún así, Raskolnikov se niega a confesar en ese momento. Luego, el inspector Porfirio lo visita una vez más en su alojamiento, y con sinceridad, le pide que confiese. Le asegura que solo quiere lo mejor para él, y que, como hombre, no podrá huir de su culpa. Debe elegir entre confesar y recibir su castigo, o torturarse a sí mismo para siempre. Raskolnikov no le responde, pero decide ir a ver a Sonia una última vez. Allí le dice que ha tomado una decisión, y sin despedirse, se marcha hacia la comisaría. En el camino, nota que Sonia lo sigue, y en ese momento, se da cuenta de que ella estará con él hasta el final, incluso en Siberia. Al llegar a la estación de policía, Raskolnikov confiesa su crimen en voz alta, liberándose de su culpa y aceptando su sentencia. Lo anterior podría considerarse un resumen de la obra, pero en realidad es una introducción que nos prepara para el análisis que sigue. Así que comencemos. Nietzsche odiaba a Sócrates. La gente siempre se sorprende al enterarse de esto, pero en realidad tiene mucho sentido. Mientras que Sócrates aceptó la autoridad de Atenas y fue pacíficamente hacia su muerte, Nietzsche habría pateado y gritado todo el camino. Mientras que Sócrates buscaba convencer a las personas dándoles razones para cambiar de opinión, Nietzsche veía esto como un signo de debilidad. Si Sócrates hubiera sido más fuerte, habría podido doblegar a la gente a su voluntad por la fuerza. Sobre todo, Nietzsche pensaba que una cosmovisión filosófica que habitara enteramente en el ámbito abstracto, impedía a las personas involucrarse con el mundo tal como realmente existía. En Más allá del bien y del mal, muestra desprecio por la falta de interés del filósofo en participar en el mundo, y se burla de su creencia de que pueden comprometerse con él puramente en tercera persona. Para Nietzsche, el momento en que renuncias al mundo material concreto para habitar enteramente en el abstracto, te estás negando el regalo que la vida te ha dado y estás abandonando tu voluntad de poder. En Crimen y Castigo, Dostoyevski critica la filosofía abstracta desde una dirección diferente. Muestra cómo el pensamiento puramente abstracto puede hacer que uno olvide la importancia del mundo material concreto que habita, y lo hace principalmente a través del personaje de Raskolnikov. En un pasaje, Raskolnikov es descrito como un joven escéptico y abstracto, lo que a su vez lo hace cruel. Es precisamente esta abstracción la que le permite justificar racionalmente el asesinato de la anciana. Lo hace tanto a través de su teoría del hombre extraordinario como mediante un razonamiento utilitarista más familiar.
Es este tratamiento de las personas, donde dejan de ser seres vivos y se convierten en números, valores en una hoja de cálculo, lo que permite a Raskolnikov pensar que podrá matar sin remordimientos. Se ha convencido a sí mismo de que la conciencia humana es algo puramente racional, pero está equivocado. Por supuesto, Dostoyevsky no está diciendo que la filosofía sea completamente mala, o que te convertirá en un asesino. En cambio, considero que está haciendo un punto muy matizado sobre cómo una determinada forma de considerar el mundo puede hacer que olvides completamente su dimensión emocional. Dostoyevsky escribía en una época en la que oleadas de ideas barrían Rusia, tales como escepticismo religioso, nihilismo y una creencia en la totalidad del pensamiento racional. No era fanático de ninguna de ellas, pero ataca esta última incisivamente tanto en Crimen y Castigo como en su otra obra Memorias del subsuelo. En las dos obras, resalta las partes de la humanidad que son fundamentalmente irracionales. En Crimen y Castigo, Raskolnikov recibe una salida perfectamente razonable a su pobreza, de parte de su amigo Razumijin, quien le ofrece trabajo de traducción y un adelanto por cada libro en el que trabaje, pero Raskolnikov se niega. Del mismo modo, el hombre del subsuelo recibe constantemente posibles salidas de su miserable condición, pero las rechaza una y otra vez, cada vez que se le presentan. En el epílogo de la novela, cuando está encerrado en una prisión siberiana, Raskolnikov reflexiona sobre sus motivos para el asesinato. Admite que no mató a la anciana por pobreza ni por un deseo de hacer buenas obras, sino porque sentía una profunda insatisfacción espiritual con ser una persona común. Quería ser un gran hombre, un Julio César cruzando el Rubicón, derribando repúblicas y dejando su huella en la historia para siempre. Pero hablemos un poco de su amigo, Razumijin. Razumijin es todo lo que se podría pedir en un amigo, es leal hasta la médula, constantemente ofrece su ayuda a Raskolnikov, cuida de su familia e incluso piensa mudarse a Siberia para acompañarlo en prisión. Razumijin es un personaje extraordinario, y tener a alguien como él como amigo sería uno de los mayores regalos que la vida podría ofrecer. A pesar de eso, Raskolnikov ignora descaradamente este hecho. Sabe que Razumijin es su amigo, pero con frecuencia le grita, rechaza su amabilidad y lo trata como si estuviera por debajo de él. En su veneración por lo abstracto, Raskolnikov no se da cuenta de que, lejos de ser despreciable, lo ordinario está lleno de grandeza. Cabe aclarar que Dostoyevsky no está condenando el pensamiento abstracto o la reflexión teórica, ni sugiere que pensar sea malo. En cambio, Dostoyevsky señala aquellas áreas de la vida que nos perdemos cuando solo nos enfocamos en lo abstracto. En el caso de Raskolnikov, esto crea una resistencia entre él y los demás, impidiéndole ver el mundo en toda su gloria cotidiana. La filósofa francesa Simone de Beauvoir habla extensamente sobre la poderosa fuerza del juicio social. Explica cómo el hecho de nacer dentro de ciertas estructuras nos impone valores, reglas morales y jerarquías. Si no nos adaptamos en estas estructuras sociales, somos otros, en otras palabras, nos hacen sentir como si no pertenecemos. Entonces se nos presenta una elección: podemos ocultar una parte de nosotros mismos y que una versión falseada de nuestro verdadero carácter sea aceptada por quienes nos rodean, o podemos resignarnos a estar, hasta cierto punto, alienados del resto de la sociedad. Raskolnikov vive esto a una escala enorme. La acción más importante que ha realizado en su vida es considerada un mal absoluto por todos a su alrededor, y nunca podrá dejar que nadie sepa ni un fragmento de su verdadera identidad sin condenarse a una larga sentencia de prisión. Muchos psicoanalistas, psicólogos y filósofos han argumentado que la percepción de los demás es fundamental en la construcción de nuestra identidad. Sartre, en particular, habla sobre cómo formamos nuestra autoconcepción probando nuestras creencias sobre nosotros mismos y viendo si la sociedad las confirma. Pero el hecho es que, como muchos de nosotros, Raskolnikov sí quiere presentar su ser completo al mundo, especialmente a aquellos más cercanos a él. Y el tormento mental no termina ahí, ya que la actitud dominante de Raskolnikov tras el asesinato es un estado de paranoia total y absoluta. Una analogía interesante en el libro es la que hace Porfirio Petrovich sobre criminales como Raskolnikov, quienes oscilan entre el terror de ser atrapados y el deseo insaciable de ser reconocidos. Los describe como una polilla que revolotea alrededor de una vela. Puede alejarse temporalmente, pero siempre acabará orbitando la llama, acercándose más y más hasta caer en el fuego por su propia cuenta, sin que la vela se mueva ni un solo centímetro. Esta observación de Dostoyevsky es importante porque todos sufrimos esto en cierta medida. Todos tenemos cosas que, en el fondo,
nos avergüenzan y nos torturan cuando intentamos dormir. Pueden ser errores que hemos cometido, momentos en los que comprometimos nuestros valores o simplemente partes de nuestro pasado que nos cuesta aceptar. Todos nos preguntamos si alguien nos aceptaría por completo, y si no somos cuidadosos, estas dudas pueden enloquecernos tanto como a Raskolnikov. Y esta es, en última instancia, la verdadera tortura en Crimen y Castigo. Cuando Raskolnikov finalmente es enviado a prisión, solo un par de capítulos se dedican a relatar sus años de condena. Todo el resto de la novela traza el curso de su angustia mental en los días previos a su confesión. En un artículo de 1879, un nihilista ruso anónimo expone su visión sobre lo que considera el nihilismo. Lo describe como un torbellino fascinante de diferentes posturas filosóficas y políticas, pero, en su opinión, el nihilismo ruso se reduce a cuestionar la autoridad del zar y buscar algún tipo de reforma social. Crimen y Castigo ofrece una crítica devastadora tanto del nihilismo como del hedonismo tal como Dostoyevski los concebía. Una vez más, al igual que en su crítica al utilitarismo, Dostoyevski no se involucra directamente con la filosofía. No está diciendo que el nihilismo es falso, sino que es invivible. En lugar de debatir estas ideas directamente, las somete a una prueba psicológica y existencial. Además, es importante señalar que pocos filósofos han defendido un nihilismo extremo en el que nada se considere superior al individuo y se abandonen por completo los valores. La única persona que se acerca a esta idea es Camus, y él es bastante claro en que su absurdo no conduce al hedonismo, sino a abrazar una especie de indiferencia serena y encontrar significado en la mera existencia. No solo en la mente de los novelistas rusos ortodoxos el nihilismo no tiene un hogar, sino que también ha sido rechazado como filosofía de vida por algunos de los pensadores más sabios de la historia. Una cosa es aliviar la presión de nuestra existencia notando nuestra insignificancia en el gran esquema del universo, pero otra muy distinta es considerar cada situación como equivalente, abandonar todas las restricciones autoimpuestas y entregarnos por completo a nuestros impulsos momento a momento. Lo primero es un remedio sensato contra el estrés de la vida, lo segundo, una filosofía que solo puede terminar en autodestrucción. La humanidad ha reflexionado sobre el sufrimiento probablemente desde que existe. Desde la idea de Nietzsche sobre el crecimiento a través del sufrimiento, hasta las extensas teorías de Kierkegaard sobre los distintos niveles de desesperación, no han faltado pensadores que han teorizado sobre la miseria humana. Pero Crimen y Castigo contiene algunas de las reflexiones más matizadas sobre cómo las personas afrontan, utilizan y reaccionan al sufrimiento. Raskolnikov tiene una relación contradictoria con el sufrimiento. Le aterra profundamente su castigo oficial. Su miedo es tan intenso que lo hace estallar de rabia contra el investigador por torturarlo con sus constantes sospechas. La ironía es que, al huir del sufrimiento de la prisión, Raskolnikov se ha condenado a sí mismo a una tortura mucho mayor en su propia mente. Él sufre de lo que podríamos llamar hiperconciencia, es incapaz de hacer cosas sin pensar obsesivamente en ellas primero. Esta es tanto su bendición como su maldición. Por un lado, le permite desarrollar ideas novedosas, impresionar a los demás con su gran inteligencia y le da el potencial de sobresalir verdaderamente en el mundo. Pero, por otro lado, su intenso intelectualismo le impide actuar. Raskolnikov no puede evitar reconocer que ha transgredido un límite social y que, si quiere seguir viviendo en sociedad, debe aceptar el castigo. Como él mismo dice, si el asesino tiene conciencia, que sufra. Ese será su castigo, más allá de cualquier campo de trabajos forzados. Aquí encontramos nuestra segunda perspectiva sobre el sufrimiento como expiación. Cuando Raskolnikov se somete a las autoridades rusas, está haciendo algo filosóficamente significativo, reconoce que existen poderes superiores a él mismo a los que debe someterse voluntariamente. Está reingresando en la sociedad al admitir que ha obrado mal y al inclinar la cabeza ante sus semejantes. Es esta sumisión la que le permite volver a ser parte de la humanidad y lo que, en última instancia, alivia la angustia mucho mayor causada por su conciencia. Este es el poder purificador del sufrimiento, permite liberarse de la culpa. Dostoyevski no solo muestra la profundidad y el valor que puede tener cierto tipo de sufrimiento, sino también la crueldad inútil de otro. Crimen y Castigo suele interpretarse como una defensa del sufrimiento desde la visión cristiana ortodoxa de Dostoyevski. Sin embargo, la misma forma brutal de ejecución que convirtió a Jesucristo en el Salvador de la humanidad también causó un dolor abundante y sin sentido a muchas víctimas inocentes. Todo esto nos conduce al siguiente tema abordado en Crimen y Castigo,
la ilusión de superioridad sobre los demás. Tanto Nietzsche como Raskolnikov ven en Napoleón el ejemplo del hombre superior, alguien capaz de sacrificar cientos de miles de vidas sin dudarlo, guiado únicamente por sus propias ambiciones. La diferencia es que, mientras para Nietzsche y Raskolnikov, esta idea tiene un componente aspiracional, para Dostoyevsky, no hay filosofía más absurda. Crimen y castigo es su respuesta a lo que ocurre cuando alguien realmente se cree superior a los demás. Por ejemplo, Raskolnikov está obsesionado con la idea de que es algo más grande que los ciudadanos comunes de Rusia. En palabras del propio Dostoyevsky, la mera existencia no era suficiente para Raskolnikov, siempre necesitaba algo más. Quizás solo había sido la intensidad de sus deseos lo que lo llevó a sentir que era un hombre a quien se le permitía más que a los demás. Razumijin es quizás nuestra mejor ventana para ver cómo Raskolnikov se ve desde una perspectiva externa. Lo describe como hosco y orgulloso, y dice que, en el año previo a los eventos de Crimen y Castigo, se había distanciado del mundo. En sus primeras conversaciones con Sonia, Raskolnikov la reprende por su vida y decisiones, pero al mismo tiempo anhela su aprobación. La acusa de degradarse y de no ayudar a su familia, mientras, contradictoriamente, se inclina ante ella y le confiesa sus pecados, buscando que lo considere aún digno de amor. Al principio, esta dinámica puede parecer incongruente, pero creo que es una representación increíblemente perspicaz de lo que sucede cuando nos consideramos superiores a nuestros semejantes. Anteriormente mencioné que las personas buscamos que nuestras creencias sobre nosotros mismos sean confirmadas. Si creemos que somos superiores a los demás, entonces tendremos que buscar evidencia que confirme este hecho, de lo contrario, siempre estaremos inseguros de nuestra propia superioridad. Sin embargo, la principal forma en que podemos buscar confirmación de que somos mejores que los demás es a través de su reconocimiento y admiración. A menos que seamos reconocidos como superiores, la creencia se vuelve inestable y amenaza con derrumbarse en la desesperación. Pero, por otro lado, si creemos que somos superiores a los demás, no valoraremos su juicio. Y aquí es donde se activa la trampa intelectual. Nuestra creencia en nuestra superioridad nunca puede confirmarse porque no respetamos la única cosa que podría confirmarla, el testimonio de los demás. Cualquier sentimiento de superioridad intrínseca sobre otras personas es una creencia frágil que no puede sostenerse porque implica buscar el reconocimiento y el respeto de aquellos a quienes ya hemos considerado por debajo de nosotros. Y esto es exactamente lo que le sucede a Raskolnikov. Constantemente busca el respeto de Sonia, pero no puede aceptarlo porque todavía la ve con desprecio. Por eso, resulta aún más impactante que en la última parte de la novela, Dostoyevsky afirme que incluso quienes han caído en sus propias trampas intelectuales, que incluso los peores de nosotros, seguimos siendo dignos de amor y perdón, siempre que tomemos medidas para cambiar y redimirnos. La vergüenza de Raskolnikov lo hace sentirse indigno de amor, mientras que su arrogancia le hace pensar que no necesita a los demás en primer lugar. Toda la filosofía de Raskolnikov ha conspirado para alejarlo del amor, y para Dostoyevsky, esto es un desastre total. En su visión, el amor es lo que saca a relucir los mejores aspectos de la humanidad, y su corrupción o ausencia saca a la luz lo peor. Y los efectos del amor son claros en el caso de Raskolnikov. Solo a través del amor de Sonia comienza a reintegrarse en la humanidad. Raskolnikov simplemente no puede comprender el amor que otra persona siente por él. Pero es precisamente este amor, más que su vergüenza, su miedo o su culpa, lo que le permite confesar. Para Dostoyevsky, este momento, incluso más que su confesión, es cuando Raskolnikov reingresa a la humanidad. Las luchas de Raskolnikov son casi universales, y probablemente, incluso más ahora que en la época en que Dostoyevsky escribía. Vivimos en un mundo donde los valores y las reglas morales están en disputa. Sin instituciones imponiendo mandamientos desde lo alto, tenemos más libertad intelectual que nunca para decidir cómo vivir nuestras vidas. Esa fue la gran advertencia, y a la vez, la gran oportunidad que Nietzsche encapsuló en su famosa frase: Dios ha muerto, y nosotros lo hemos matado. Dostoyevsky predijo todos los desafíos que traería este nuevo mundo. Predijo que lucharíamos por encontrar vidas significativas y que cada generación tendría que enfrentar por sí misma la cuestión de la moralidad. Puede que no queramos restablecer la autoridad religiosa, pero estas siguen siendo preguntas que vale la pena plantearse y advertencias que vale la pena considerar. En su aislamiento, Raskolnikov encarna algunos de los deseos más oscuros y autodestructivos que nos afectan a todos, en mayor o menor medida. Tal vez nunca hayas considerado matar a alguien,
pero es probable que en algún momento hayas pensado en hacer daño, quizá incluso gravemente, ya sea de manera física o psicológica. Estoy seguro de que, en tus momentos más oscuros y desesperados, has deseado que alguien sufra. Apuesto a que cuando te has sentido realmente hundido, te has refugiado en esa frágil sensación de superioridad y separación de los demás. Creo que en cierto modo, algunos de los aspectos más profundos de la novela se han perdido precisamente porque Raskolnikov es un personaje muy bien construido. En muchos sentidos, Crimen y Castigo es una novela profundamente optimista. Muestra cómo alguien puede cometer los crímenes más atroces, sufrir una tortura psicológica que casi lo destruye, y aún así recuperar su humanidad, encontrar alegría y sentido en su vida. Tal como aprendemos de Dostoyevsky. El hombre que tiene conciencia, sufre mientras reconoce su pecado. Ese es su castigo.